Bueno, muchas gracias a todos por venir. Me voy a ahorrar la relación de títulos de los presentes. Hay mucha gente muy importante. Obviamente el presidente de la República Argentina destaca sobre todos los demás, pero dados todos por saludados, esto es un acto en el que venimos a escuchar a otro argentino, a mí, y no voy a perder tiempo en presentar. Así que muchas gracias a todos los presentes. Veo entre todos los presentes muchas caras, muchos compañeros de lucha, gente que ha luchado con nosotros contra el socialismo, contra el antisemitismo, contra el intervencionismo, contra la imposición lingüística en España, y de alguna otra forma que ha luchado contra los enemigos de la libertad. Y aquí estamos todos. Yo a todos ustedes los considero compañeros de lucha. Cada uno con lo que apoye, cada uno en lo que pueda. Pero el Club de los Viernes es un club que nació precisamente para dar un paraguas, una cobertura a todos aquellos liberales que en España se sentían solos, se sentían aislados y no eran capaces de encontrar un ámbito en el cual expresar sus ideas. No sabían cómo manejarse, dónde consigo que me publiquen un artículo, cómo consigo relevancia, con quién contacto para montar una manifestación a favor de cualquier causa justa, etcétera, etcétera. Había una atomización, como pasa mucho en la sociedad, en la cual la gente tenía pues problemas, y nosotros, un grupo de personas originalmente nació en Asturias, en una pequeña provincia del norte de España, decidimos dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y parte de nuestro dinero a cubrir esa necesidad. El Club de los Viernes nace como un servicio público hacia los defensores de la libertad. Eso es el Club de los Viernes. Cuando en el Club de los Viernes se discute mucho de qué estrategia debería seguir el Club de los Viernes, el Club de los Viernes no sigue ninguna estrategia. El Club de los Viernes apoya iniciativas individuales o colectivas a favor de la libertad, siempre. Quien más quiera trabajar en un sentido, el Club de los Viernes más apoyará eso. Nosotros somos capaces de apoyar cualquier ámbito que incluya la libertad individual por encima del poder estatal. Para nosotros eso es básico. No vamos a orientarlo en un sentido o en otro. La propia gente deberá solicitarnos y nosotros lo hacemos de cobertura. Nosotros montamos redes sociales, montamos Twitter, conseguimos seguidores para ponerlos al servicio de quien los necesite. Porque esta es una lucha que, aunque somos liberales y por lo tanto podemos tener alguna tentación individualista, es cierto que el liberalismo en el fondo es un movimiento colectivo a favor de la libertad. No puede ser un movimiento individual, es un movimiento colectivo a favor de la libertad individual, eso sí. Y como no quiero robar más tiempo, que no soy yo el que tiene que decir aquí, para quien no conozca el Club de los Viernes, voy a dedicar 2 minutos a explicar cómo nacemos. Nosotros en diciembre de 2014, entre 4 personas, montamos una cuenta en Twitter. Ese es el inicio. Punto. El Club de los Viernes lo llamamos, ponemos una foto de los padres fundadores de Estados Unidos. Y ya arrancamos, en función de la Constitución de Estados Unidos, la libertad individual, etcétera, etcétera. 2 meses después, somos 12. Y estamos hacemos una comida en un restaurante de Oviedo, donde decidimos precisamente que entre los 12 vamos a dar este paraguas. 3 meses después, organizamos un acto en Oviedo, donde invitamos a Daniel Lacalle, aquí presente, de ponente. Y de repente, nosotros que no éramos nadie, conseguimos reventar el aforo. Y dijimos, bueno, pues esto hay que convertirlo en algo más serio. Hicimos una asociación. 2 meses después éramos 200 socios fundadores y a partir de ahí empezamos a expandirnos por todo el mundo, etcétera, etcétera, a crecer. No os lo voy a contar, que es una historia muy larga, de mucho trabajo y muchas horas echadas, hasta que al final desembocamos en lo que somos. Y ya por terminar, lo único que respecto a estos premios, pues esta es la 5ª edición. Los premiados anteriores están aquí casi todos presentes. Es el profesor Huerta del Soto, Federico Jiménez de los Santos, que está ahí sentado, el profesor Carlos Rodríguez Brown, Isabel Díaz Ayuso, y el 5º premiado en la 5ª edición, que es lo que estamos hoy, Premios Escuela de Salamanca, Club de los Viernes, es, para quien pide un gran esfuerzo, el excelentísimo señor Javier Milei.
a continuación es un honor para mí presentar a nuestro siguiente orador, para lo cual haré mías, sin que sirva de precedente, las palabras de nuestro archienemigo Karl Marx. Durante mucho tiempo los teóricos se han dedicado a interpretar el mundo. Es hora de transformarlo. Bueno, don Jesús Huerta de Soto no es solo el máximo exponente, como todos sabemos, en conocimiento, erudición y creatividad intelectual en el pensamiento de la escuela austriaca. Es que además, sin duda, es uno de los máximos arietes y catalizadores de la puesta en práctica de las ideas de la libertad. Por ello, que sea nuestro aplauso la muestra del merecido respeto y admiración que tenemos por don Jesús. Don Jesús. Gracias a todos. Espero que me puedan escuchar incluso en los rincones más remotos de estas instalaciones tan impresionantes. Hoy concedemos el Premio Escuela de Salamanca al presidente de la Nación Argentina, pero se ha mencionado a los 4 predecesores, entre los que humildemente me encuentro, pero sin duda alguna la persona que más se merece este premio, con este nombre Escuela de Salamanca, es el presidente Javier Milei. Y mi intervención va a ir dirigida a demostrarlo. Porque el presidente Milei no es un político profesional. El presidente Milei es un profesor de economía, y además un profesor de economía que ha dominado absolutamente su materia. Pero que en determinado momento entró en contacto con la Escuela Austriaca de Economía. Él lo ha explicado muchas veces. Y eso supuso un giro radical en su vida académica. Y entró gracias, también lo ha explicado él, a un artículo que devoró en un estado de febril excitación, escrito por Rothbard, explicando la teoría austriaca del mercado, del monopolio y de la competencia. En el año 1974 se concede el Premio de Economía a Hayek, y eso supuso un revulsivo tremendo en el resurgir de la escuela austriaca. Y se organiza una conferencia ya histórica en South Royalton, en Estados Unidos, de los académicos más importantes del mundo de la escuela austriaca, y entre ellos estaba Murray Rothbard. Y Murray Rothbard presenta un papel. El artículo que presenta Murray Rothbard se titula New Light on the Prehistory of the Austrian School, es decir, nueva luz sobre la prehistoria de la escuela austriaca. ¿Y cuál es la tesis de este artículo? Pues la tesis de este artículo es muy sencilla, además lo demuestra Rothbard, que el origen de la escuela austriaca de economía se encuentra en esos grandiosos pensadores del siglo de oro español aglutinados en torno a la Universidad de Salamanca, es decir, en la escuela de Salamanca. Rothbard partía de una tradición anterior. Tenemos la obra de Mallory Grace Hutchinson sobre la teoría monetaria y su origen en los escolásticos de nuestro siglo de oro. Y pocos años después organizamos en Madrid la primera reunión de la Mont Pelerin Society, de la que yo llegué a ser vicepresidente, y que en sus estatutos establecía la exigencia de que hubiera un entorno democrático. Hubo que esperar a que falleciera Franco para organizarla. Pues bien, en ese proceso de organización se escribió una carta a Hayek, que obra mi poder, donde dice que queda pristinamente demostrado que el origen de la idea del mercado libre y del liberalismo no está en la Escocia anglosajona, sino que es un origen católico, continental, europeo, y que el pensamiento de la libertad es básicamente un pensamiento que tiene su origen en la Escuela de Salamanca, elaborado por jesuitas y dominicos españoles. Y además dice que de su conocimiento de la bibliografía, cita a Rothbard, cita también los trabajos de Robertson, etcétera, no tiene ninguna duda de que esa es la conclusión adecuada a la que hay que llegar. El presidente Milei escribe un artículo que se titula La trampa neoclásica. Y con él me hace el honor, pues, de participar en una obra homenaje que había sido elaborada y editada por mi directo discípulo y mano derecha, ministro plenipotenciario en el ámbito académico, profesor Philip Bagus. Bien, pues la tesis, muy resumida, de este artículo del presidente Milei, La trampa neoclásica, es que en el mundo del mainstream neoclásico hay una trampa intelectual saducea en la que caen muchos, porque elaboran
un fantasmagórico modelo de equilibrio, incluso lo denominan de manera rimbombante Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, modelos dinámico-estocásticos de equilibrio. Son modelos que están poblados de seres que no son seres humanos, son pingüinos robotizados que reaccionan ante los estímulos del mundo exterior. Y entonces estos colegas míos, que son mayoritarios en la academia, desarrollan esos modelos fantasmagóricos, lo comparan con la realidad y cuando no coinciden dicen o concluyen que es la realidad la que está equivocada y no los modelos. Y por tanto, prima facie, lo que hay que hacer es recurrir a Papá Estado para que fuerce y manipule la realidad y la lleve hacia esos hipotéticos modelos que solo existen en sus enfermizas mentes matemáticas. Y esta es una idea clarísima, contundente, acertadísima, pero que tiene su origen en nuestros escolásticos del siglo de oro español. Porque ya en el año 1643, el cardenal jesuita español Juan de Lugo se pregunta: ¿se puede llegar a conocer el precio de equilibrio? Y llega a la conclusión de que depende de tan gran cantidad de circunstancias de tiempo y lugar, continuamente cambiantes, que solo Dios podría llegar a conocerlo. Literalmente, porque escribían en latín, decía pretium justum mathematicum licet soli deo notum. Llamaban precio justo matemático de las cosas, el precio de equilibrio. Esto fue en el año 1643. Pero pocos años antes, otro cardenal jesuita español, Juan de Salas, todavía profundizaba más y decía: es posible que los gobernantes, los académicos, que cualquiera pueda llegar a hacerse con la información específica que los agentes económicos manejan en el mercado. Y llega a la conclusión siguiente, dice que es imposible porque quas exacte comprendere et ponderare Dei est non hominum. Es decir, que solo Dios y no los hombres pueden llegar a comprender y ponderar exactamente la información y el conocimiento que maneja un mercado libre con todas sus circunstancias particulares de tiempo y lugar. Cuantísimos miles de horas perdidas por mis colegas, los académicos del equilibrio, si hubieran estudiado a tiempo a nuestros escolásticos, que hoy también indirectamente homenajeamos concediendo el premio que lleva su nombre al presidente de la nación argentina. Pero es que, en segundo lugar, pues vamos a ver 10 conexiones directas entre lo que está haciendo este hombre, presidente de la nación argentina, y el pensamiento de nuestros escolásticos del siglo de oro español. Y es que Milei, lo acabo de mencionar, entró en contacto con la escuela austríaca dándose cuenta de la inanidad, es decir, del vacío intelectual y académico del concepto neoclásico de competencia. De acuerdo con mis colegas, hay monopolios si creen observar que hay un único oferente en una parcela arbitrariamente elegida del mercado, y competencia si creen observar que hay muchos compitiendo. Pero además, y para mayor burla, porque es realmente una burla, le añaden el calificativo de perfecta y hablan de que hay competencia perfecta si esa multiplicidad de oferentes se caracteriza porque todos hacen lo mismo, venden exactamente el mismo producto y al mismo precio y no se permite que nadie haga nada diferente. Fíjense ustedes, se califica de competencia perfecta a algo que si se debiera de calificar de algo es de que es lo más contrario del concepto de competencia que cabe imaginar. Y esto ya lo vieron nuestros escolásticos del siglo de oro. Tenemos el caso de Luis de Molina, que ya en el año 1597 dice que la competencia es un proceso dinámico de rivalidad, obviamente. Ellos utilizaban en latín el término concurrentium, concurrentia, es decir, concurrencia. Y tenemos el caso perfectamente descrito de Jerónimo Castillo de Bobadilla. Jerónimo Castillo de Bobadilla escribe un manual que se titula Política para corregidores. Los corregidores eran las autoridades locales en el siglo XVI.
y perfectamente describe la ley económica esencial de ese proceso dinámico de rivalidad, que es el concepto correcto de competencia desarrollado por los escolásticos del siglo de oro y que es el que bebe y el que constituye toda la teoría de la competencia y del monopolio de la escuela austríaca. Y concluye lo siguiente, dice Jerónimo Castillo Bobadilla, dice, los precios de los productos bajarán con la abundancia, emulación, emulatio en latín, y concurrencia, concurrentia de vendedores. Obviamente, proceso dinámico de rivalidad. También los escolásticos del siglo de oro hacen una contribución esencial, porque es que toda la economía, toda nuestra ciencia entra en un callejón sin salida por culpa de esos pensadores errados que tienen su origen en Adam Smith y que luego desarrollan la escuela clásica de economía. Y digo que son errados y que han hecho un daño enorme, no solo a nuestra disciplina, sino a la humanidad, por haber reintroducido la teoría objetiva del valor. Cuando ya nuestros escolásticos del siglo de oro habían dejado perfectamente claro que el valor es algo subjetivo. A mí me gustaría, porque estoy dando una clase de economía y la estoy dando además en honor del presidente Milei, hacer una referencia al que quizás expone por primera vez de manera más clara en la historia del pensamiento la teoría subjetiva del valor, que es el gran obispo de Segovia, Diego de Covarrubias y Leiva, que ya en el año 1555 escribió lo siguiente. Dice, el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres. Ellos la llaman common estimatio, a estimatio en latín. Incluso, aunque tal estimación sea alocada, en latín escribe insana estimatio, insana, alocada. Añadiendo, para ilustrar su tesis, que en las Indias era América entonces, todavía no la llamaban América, no había llegado Américo Vespuccio y compañía. En las Indias el trigo se valora más que en España, porque allí los hombres lo estiman subjetivamente más. Y ello a pesar de que la naturaleza del trigo es exactamente la misma. La naturaleza objetiva del trigo es exactamente la misma en ambos lugares. Y hay otro escolástico, Luis Arabia de la Calle, que además tiene el mérito de escribir no en latín, sino en castellano. Su libro se titula Instrucción de Mercaderes, hoy diría Instrucción para Empresarios. Son las instrucciones de lo que tenían que hacer los empresarios para no cometer pecado mortal e ir al infierno. Pero se convirtieron estos teólogos en unos, sin saberlo ellos, en unos eximios economistas, unos grandes pensadores de nuestra ciencia. Y Luis Arabia de la Calle, siguiendo esta tradición, pues es el primero que descubre que no son los costes los que determinan los precios. Error gravísimo de los economistas neoclásicos que tienen su origen en Adam Smith, que solo se fijaba en un hipotético precio natural de equilibrio a largo plazo con ajuste perfecto. Ahí, claro, por definición, precios y costes coinciden y llegar a la conclusión de que, por tanto, son los costes los que tienen los precios, es casi dar un paso pequeñísimo, pero que supone cruzar un abismo, que es un error gravísimo desde el punto de vista científico. Porque ya Luis Arabia de la Calle dijo clarísimamente, los que miden el justo precio de las cosas, según el trabajo, costes y peligros del que trata o hace la mercadería, yerran mucho, porque el justo precio nace de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas, trabajos y peligros. Luego, olé, por los teóricos subjetivistas de la Escuela de Salamanca, que aquí están construyendo los fundamentos de la Escuela Austriaca de Economía. Pero vamos a otra conexión, y esto es importante porque el presidente Milei, los argentinos, todos los que le seguimos en el mundo, pues somos conscientes de la inmensa labor que hace y de su contribución en la batalla cultural, pero no somos conscientes de que el background, lo que está detrás, es el pensamiento de la Escuela de Salamanca, del siglo de oro español, y por eso eso tiene que quedar bien establecido y claro hoy. El presidente Milei repite una y otra vez que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿O no es así? Una, otra, a los Kicillof de turno, a todo el mundo. Bien. Bueno, pues esta es una idea también claramente escolástica, porque estos grandes pensadores del siglo de oro español fueron testigos de primera mano del fenómeno que supuso la llegada masiva de metales preciosos a España como consecuencia del descubrimiento de América. La llegada masiva de metales preciosos, el crecimiento monetario es un regalo envenenado. Fue
el principal motivo por el que España quedó convertido en un erial. ¿Qué es lo que pasó? La llegada masiva de dinero hizo que el precio del dinero cayera, su poder adquisitivo, es decir, que los precios de los bienes y servicios se multiplicaran y, por tanto, dejaron de ser competitivos todos los productos españoles. Lo que interesaba era comprarlos fuera de España. Con la misma rapidez que llegaba el oro, salía para adquirir los bienes y servicios de todo tipo en Italia, Francia, Alemania, etcétera. España dejó de ser competitiva como consecuencia de la inyección monetaria. No había ninguna carrera profesional ilusionante para los jóvenes españoles, salvo tres: iglesia, mar o casa real. Es decir, conseguir un beneficio eclesiástico y vivir de las rentas de la iglesia. Mar, cruzar el océano a probar suerte en la recién descubierta América, o casa real, servir al rey en los tercios de Flandes. Y claro, como testigos de primera mano de ese fenómeno inflacionario, muy parecido al que luego hemos experimentado posteriormente en el resto del mundo y concretamente en Argentina, pues tenemos que el gran doctor Navarro, que es como se le llamaba a Martín de Azpilicueta, que por cierto fue primo de San Francisco Javier, explica clarísimamente el fenómeno. Por cierto, no fue desde el punto de vista intelectual el primero, pero sí el que con más detalle lo articula, porque hay antecedentes tanto en Nicolás Oresme, en Bodin, o sobre todo en Copérnico, en su obra de Monetae Cudendae Ratio. Pero fíjense cómo escribe lo que dice en su comentario resolutorio de cambios el doctor Navarro Martín de Azpilicueta en el año 1556. Dice: en Francia, donde hay menos dinero que en España, vale mucho menos el pan, vino, paños, manos y trabajos. Y aún en España, en el tiempo que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles, las manos y trabajos de los hombres, que después que las Indias, recién descubiertas, la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él, que donde y cuando hay abundancia. Está perfectamente explicada, digamos, la teoría cuantitativa del valor. Pero hubieran cometido un grave error, el mismo que cometen los monetaristas hasta Friedman hoy en día, si se hubiera quedado en la teoría cuantitativa del dinero, que sí tiene un fondo de verdad y es importante que la gente no lo olvide, pero no es lo más importante del daño que hace la inflación. Porque más que generar un aumento o variación en un supuesto nivel general de precios, como si fuera el nivel de una piscina, lo que genera la inflación es una revolución en los precios, que distorsiona completamente la asignación de recursos y genera burbujas especulativas que tarde y temprano se revierten en forma de profundas crisis. Y eso es algo que no pueden entender los teóricos neoclásicos cuantitativistas, llegando hasta Chicago, porque carecen del conocimiento de la teoría del capital desarrollado por la escuela austriaca y que supone ese puente de comprensión entre el lado monetario y el lado real de la economía. Y desarrollan toda una teoría bancaria que yo he tenido el honor de desarrollar en mi obra Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que es además enormemente relevante para el presidente Milei y para lo que él prometió en su campaña y tiene en su hoja de ruta. Básicamente, dolarizar y eliminar el Banco Central. Porque nuestros teóricos de la Escuela de Salamanca, empezando por Martín de Azpilicueta, Luis Sarabia de la Calle, etcétera, ponen clarísimamente de manifiesto que una cosa es prestar y otra cosa completamente distinta es depositar. Y que los banqueros, cuando se apropian del dinero que se les ha depositado a la vista, cometen un grave pecado mortal y van al infierno. Pero no solo van al infierno los banqueros cuando se apropian de los depósitos a la vista, también cometen un pecado, dice, al menos venial, aquí no se atreven a decir que van directamente al infierno, dicen los propios depositantes, cuando hacen un depósito y miran para otro lado e incluso en vez de pagar, porque el depositante tendría que pagar al banquero, exige al banquero que le abone algún interés. Aquí es divertidísimo. Luis Sarabia de la Calle dice: estos depositantes que miran para otro lado son semejantes a aquellos que entregan a su casta hija al lujurioso para que la cuide. Y en vez de pagarle al cuidador, le exigen al lujurioso: oye, abóname algún dinero. Dice Luis Sarabia de la Calle: ¿qué creen ustedes que va a hacer el lujurioso con la hija? Pues exactamente es lo que hacen los banqueros. Bueno, pues también, no al infierno, pero por lo menos unos años en el purgatorio sí que los depositantes tendrían que ir. Porque luego esos depositantes, cuando hay un corralito
corralito y no pueden encontrar su dinero son los primeros en llorar y saquear las tiendas. Pero bien contentos que estaban cuando les estaban abonando un interés en depósitos a la vista en dólares al que no tenían ningún derecho desde el punto de vista del derecho de propiedad. Y es que además nuestros escolásticos descubren que cuando la banca actúa ilegítimamente con un coeficiente de reserva fraccionaria, generan un sistema profundamente inestable, pero lo que hacen es convertirse en una máquina de crear dinero en forma de medios fiduciarios. Yo deposito, el banco se apropia, pagan con eso los que reciben el préstamo, vuelven a depositar y así sucesivamente. Es el principal mecanismo de creación monetaria que existe hoy en día, el ejercicio ilegítimo, como demuestran nuestros escolásticos, de la banca con reserva fraccionaria. Y al final resulta que solo una fracción pequeña del dinero que utilizamos los seres humanos está plasmada en dinero de verdad. Lamentablemente, en el caso europeo, pues en euros, o en dólares, o en pesos, o en lo que sea. Lo digo aquí porque iba a traer para ilustración esta porquería, estos papelitos. Las 9 décimas partes del dinero que utilizan los seres humanos no son sino apuntes contables de los bancos que son resultado de ese proceso de generación de medios fiduciarios. Fíjense qué listo era Luis de Molina, lo denomina kilografis pecuniarum, dinero escriturario, al dinero que genera de la nada la banca a través de este proceso de apropiación indebida de los depósitos de sus clientes. Y Luis Arabia de la Calle, además, tiene una proto-teoría austríaca del ciclo económico, porque explica que este fenómeno de apropiación de los depósitos genera inicialmente una burbuja con prosperidad artificial, pero que tarde o temprano todo se va al traste, como dice también Tomás de Mercado, una especie de teoría austríaca del ciclo. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen nuestros teóricos? Pues muy simplemente cumplir los principios que la moral y el derecho, desde el derecho romano, exigen en relación con el depósito a la vista, es decir, que el depositario, el banquero que recibe el dinero, tenga que mantener en todo momento la integridad del tantundem, se dice en derecho romano, el equivalente en cantidad o calidad a lo depositado en todo momento, que eso en términos de teoría económica se denomina un encaje o un coeficiente de caja del 100%. Y esto tiene directa aplicación en la Argentina, no, tiene directa aplicación en todo el mundo, desde luego, pero especialmente en Argentina, porque si esto se hiciera, primero acabaríamos con un sistema financiero que es increíble que siga en vigor en pleno siglo XXI, que es una fuente continua de inestabilidad financiera y de bancos que se desarrollan y de bancos gigantescos que luego desaparecen en un día y así sucesivamente. Acabaríamos con esa inestabilidad continua. Luego, en segundo lugar, permitiría dolarizar, porque al estar todos los bancos con un coeficiente del 100% ya no habría ninguna posibilidad de corralito el día de mañana. Todo el mundo tendría su dinero disponible en el momento que hiciera falta. Y si además, resulta que, según tengo entendido, porque me lo explicaba el propio presidente, no hace mucho tiempo, unas pocas semanas, en la Residencia de los Olivos, como consecuencia de su acertada política, ya prácticamente disponen de dólares para hacer el canje $1, $1. Bien, pues para hacer esto, dolarizar, coeficiente de caja del 100%, para que la población argentina sepa y tenga claro que nunca más va a volver a sufrir un corralito. De paso, estabilizar el sistema de las burbujas sucesivas y de las crisis recurrentes, y luego, si se estabiliza el sistema, ya no hace falta un prestamista de última instancia que esté ahí al quite para salvar a los bancos de sus apuros, que regularmente se saben que una y otra vez van a venir. Podría, sin ningún problema, culminarse esa agenda del presidente Milei eliminando el Banco Central. Luego, esta es otra conexión directa entre el presidente Milei y los escolásticos de nuestro siglo de oro. De paso, conseguiría el presidente que muchos banqueros y clientes no fueran al infierno. Bien. Pero también es muy importante, sí. Pero hay otra conexión que no puedo resistir la tentación de comentarla a los presentes hoy en día. Y es que el presidente Milei ha hecho una propuesta histórica que consiste en declarar delito imprescriptible y, por tanto, procesar y castigar con la cárcel a todos aquellos que participen de una manera directa o indirecta en el proceso inflacionario. Bien sea por monetización de déficit público, bien sea por expansión crediticia. Por tanto, serían procesados e ingresarían en prisión jefes de Estado, de gobierno, ministros, presidentes de bancos centrales, consejeros de los bancos centrales, Jerome Powell, Christine Lagarde,
Incluso mi íntimo amigo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, todos serían procesados y se pasaría una temporada, como Dios manda, en la cárcel por haber sido partícipes y protagonistas del proceso de la inflación. ¿Y esto por qué? ¿Esto es un capricho? ¿Esto es una ocurrencia del presidente? No, esto es una ocurrencia de nuestros escolásticos del siglo de oro, porque la inflación es el impuesto más dañino y perverso que cabe imaginar. Y no solo eso, el que hace más daño a las clases más pobres y vulnerables. Por eso tienen que ser procesados e ingresar en prisión. Y esto es contribución de nuestros escolásticos. Voy a hacer mención ahora al gran padre Juan de Mariana, nacido en Talavera de la Reina en 1536 y muerto en Toledo a los 88 años de edad en 1624. El gran padre Juan de Mariana escribe por encargo de Felipe II, el rey, un manual de instrucciones para su hijo, que después sería rey Felipe III. Ese manual se publica con el título de Rege et Regis Institutiones, sobre la monarquía y la institución real. Y es un manual muy interesante porque en él desarrolla la teoría del tiranicidio. La teoría del tiranicidio significa, esto lo decía sobre todo para Felipe III, que además fue un rey muy pacifista y era un rey muy beato, pues despertar su conciencia y que no se convirtiera en un rey tirano. La teoría del tiranicidio, por cierto, vamos a hacer que una salvedad. Esta teoría ya había sido desarrollada antes de Juan de Mariana, pero él no podía citar quiénes lo habían desarrollado, porque habían sido todos proscritos y condenados. Fueron esos héroes de la libertad que fueron los protagonistas de la primera revolución libertaria en el mundo, que fue la revolución de los comuneros de Castilla contra el rey tirano Carlos V de España. Y de hecho, siempre se menciona a Juan Bravo, Padilla y Maldonado, pero no se menciona al cuarto, que era el obispo Acuña de Zamora, que llevaba su ejército particular de dominicos y franciscanos para luchar contra el tirano, rey Carlos V, que eventualmente prevaleció, como sabemos todos, en la batalla de Villalar, de los comuneros, el 23 de abril, el día que yo llegué a Argentina, a Buenos Aires, del año 1521. Pero como quedaron proscritos, se quemaron todos los panfletos, etcétera, con mucha inteligencia Juan de Mariana lo reprodujo como si fuera idea suya. ¿Y cuál es la tesis del tiranicidio? Pues muy sencilla. La tesis es que cualquier ciudadano individual no solo es que pueda, es que tiene la obligación de asesinar con justicia a aquel rey que se convierta en tirano. ¿Y cuál es el tirano? Describe lo que es el tirano, da una serie de descripciones, dice que es tirano aquel, punto número 1, que impone impuestos a los ciudadanos sin su consentimiento. Punto número 2, que les expropia injustamente su propiedad. Punto número 3, que impide que se reúna un parlamento democráticamente elegido. Y luego siguen con otra serie de características. Fíjense, un impuesto sin su consentimiento. Pero es que en el año 1609, Juan de Mariana escribió otra obra, que se titula De Monetae Mutatione, traducida al castellano como Breve tratado de la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes y abusos, donde denuncia la política del rey Felipe III, o mejor dicho, de su valido, el duque de Lerma, consistente en envilecer la moneda, es decir, extraerle metal precioso y multiplicar el número de unidades. No tiene el término, hoy lo llamaríamos hacer inflación. Y llega a la conclusión de que eso, ni más ni menos, equivale a un impuesto enormemente dañino y perjudicial, especialmente para los más pobres, y a un impuesto, además, que se ha establecido de manera sinuosa y sin el consentimiento de los ciudadanos. Un impuesto, leo, que grava a los que tienen dinero antes de que suban los precios y que, por tanto, se ven forzados a comprar las cosas más caras. Luego, está clarísimo el silogismo. Rey tirano al que hay que asesinar, el que establece impuestos sin consentimiento. Principal mecanismo o proceso de establecimiento de un impuesto, el más dañino y sin consentimiento, la inflación. Todos los gobernantes que participen directamente o indirectamente en este proceso deben o pueden ser asesinados. Como vemos, el presidente Milei es muchísimo más benigno, porque solo pretende enjuiciarles y meterles en la cárcel, supongo que mínimo entre 20 o 30 años, teniendo en cuenta el daño que hacen. Pero es que además, y para todos los que me escuchan,
Vamos a hablar de la famosa motosierra, sobre todo porque tengo una bellísima fotografía que me hice con el presidente Milei en la Casa Rosada, y me acuerdo pues que tenía media cara quemada porque había estado ahí al sol en el funeral del pobre Papa Francisco, que en paz descanse, y le estaban maquillando para no tener la cara de dos colores, pero luego al final ya fuimos, nos hicimos la foto, fue así, ¿no? La foto con la famosa motosierra que ya se ha convertido legendaria y de la que vamos a hablar, porque hay que meter la motosierra en todos lados, ¿verdad que sí, señor embajador? En todos lados hay que meter la motosierra. Pero resulta que la motosierra también es de origen escolástico, como vamos a demostrar ahora. La motosierra es escolástica. Y la motosierra es escolástica en dos ámbitos, en el ámbito regulatorio y en el ámbito de la reducción del gasto público. Vamos a empezar por el ámbito regulatorio. Miren, el año 2023 en España se publicaron 1.350.000 páginas de regulación entre todos los boletines oficiales del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. El 47% de este 1.350.000 páginas son datos oficiales de la ABC, que tiene un seguimiento de esto. El 47% tenía su origen en la Unión Europea. Y hay una especie de inflación o borrachera legislativa que es lo que ha hecho que Europa haya dejado de ser competitiva. Hasta el propio Mario Draghi ha tenido que reconocerlo. No podemos hacer nada ni ser competitivos con esta absurda regulación. Y la presidenta de la Comisión, von der Leyen, dicen sí. He recibido el mensaje, ya he dado orden a todos mis funcionarios de reducción de un 25% lineal en todas las regulaciones. Hay que ser germana, para tomar, con todos los... pidiendo disculpas a mi dialecto, porque el 25%, porque no el 30, el 40, el 50, en unos casos sí, en otros casos no, ya veríamos, había que analizarlo. Pero vamos a ver qué dice el padre Juan de Mariana, en una obra, yo tengo la primera edición, se publicó póstuma, es su tratado sobre las enfermedades de la compañía es la compañía de Jesús. Dice el padre Juan de Mariana lo siguiente, y cito literalmente, dice: es gran desatino que el ciego, es decir, el Estado, quiera guiar al que ve. Y añade que los gobernantes no conocen las personas, ni los hechos a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, y de los cuales pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos y graves, y por ello se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego. Y concluye que es loco el poder y mando, y que cuando las leyes son muchas en demasía, 1.350.000 páginas, y como no todas se pueden guardar, ni aun saber, a todas ellas se pierde el respeto. Y es gran mérito del presidente Milei haber creado un ministro de desregulación, un ministerio de desregulación, al frente del cual se encuentra el doctor Sturzenegger, que por cierto me dio un abrazo muy grande después de mi incendiario discurso anarcocapitalista en la Casa Rosada. Yo me quedé ilusionado, digo, esto va bien, oye. Pues hay un ministerio de desregulación, que además me parece que me comentó el presidente Milei que tiene una media de 4 desregulaciones al día y que llevaba 1000 y pico, o sea, a un ritmo tremendo, y que se ha convertido además a nivel mundial en un modelo a seguir por todos. Ahí están, tenemos el caso, no sabemos cómo terminará, de Elon Musk y incluso la presidenta de la Comisión Europea, pues a ver si nombra, en vez de una vicepresidenta como la que tiene, pues una vicepresidenta de desregulación, que eso es lo que tendría que hacer, y desde aquí la recomendamos. Luego vemos cómo la motosierra, en el ámbito regulatorio, es también de origen escolástico. Luego tiene mucho mérito que 400, 500 años después lo esté llevando a la práctica el presidente de la nación argentina. Pero no solo es en el ámbito regulatorio la motosierra, también es muy importante llevarla a cabo en el ámbito del gasto, porque hay que meter la motosierra al gasto. Esto es obvio. Y aquí, si hay alguien que puede presentar una ejecutoria modélica y que no tiene precedentes en la historia, es el presidente Milei, porque en 1 año y medio ha reducido el gasto público un 30%. Porque ha reducido, como ya no hay que financiar monetizando el déficit, ha reducido la inflación del 25% que había al mes a en torno al 2% ahora. Tiene ya superávit. Ha reducido en 20 puntos la pobreza, del 50 y tantos al 30 y tantos. Y la semana pasada leíamos, para asombro de todos, que incluso esa institución poblada de zurdos, que es las Naciones Unidas, se veía obligada a reconocer, por vía de la UNICEF, que más de 1.700.000 niños habían salido de la pobreza gracias a esa reducción del gasto público.
Y fíjense ustedes la cantidad de niños que van a salir de la pobreza si se sigue metiendo la motosierra en todo el gasto público, instituciones, etcétera, que existen por ahí. Es que se lo debemos a los niños de Argentina y a todos los niños del mundo. Pero voy a terminar mi intervención haciendo una referencia que quizás pocas personas conozcan, porque tenemos que ser conscientes que la influencia de los escolásticos del siglo de oro español es la que está detrás de todas las revoluciones a favor de la libertad en la historia contemporánea del género humano. Cuando los padres de la patria de Estados Unidos, encabezados por Jefferson, están dilucidando si levantarse o no contra su rey natural, el rey de Inglaterra, rey tirano, por cierto, ¿qué es lo que hace Jefferson? Recomienda a todos, empezando por James Madison, que tienen que leer de cabo a rabo la historia de España del padre Juan de Mariana, que acababa de ser, hacía pocas décadas, traducida al inglés por el capitán Stevens. Yo tengo la primera edición inglesa de esa traducción. ¿Y por qué Jefferson? ¿Por qué Jefferson recomienda a los padres fundadores de Estados Unidos leer al padre Juan de Mariana y beber en esa fuente? Porque esta es una historia, la historia de España, escrita desde la perspectiva de la lucha generación tras generación del ser humano que quiere ser libre contra las garras del Estado coactivo. Y en esa historia se presentan como tiranos a los que hay que asesinar a los grandes héroes de la historia, que son los que escriben, los vencedores normalmente. Me da lo mismo que sea Filipo de Macedonia o su hijo, el paranoico, Alejandro Magno o Julio César, etc. Y se termina, fíjense qué listos, es que listo, el padre Juan de Mariana termina justo la historia justo antes de la revolución de los comuneros, para no meterse digamos, en tierras peligrosas. Bueno, pues tenemos que estar muy orgullosos, nosotros los españoles, que hayan bebido de esta tradición hispana, los grandes padres de la patria norteamericana. Pero es que además esta tradición de la Escuela de Salamanca, como no podía ser de otra manera, se extiende también a través de las universidades como gran contribución de la cultura española en América. Y por tanto esto está estudiado, por cierto, por un catedrático de Historia del Pensamiento argentino de origen rumano, que se llama Oreste Popescu, léanlo ustedes, estudia a fondo los escolásticos que beben de estas fuentes, son alumnos de los que acabo de mencionar y luego ocupan sus cátedras en las universidades americanas y extienden este pensamiento. Por ejemplo, tenemos a Bartolomé Frías de Albornoz en 1573, Juan de Matienzo en 1580, y toda esta tradición termina influyendo, por ejemplo, en los grandes próceres de Argentina, en José de San Martín, cuando se levanta contra el rey tirano, por cierto, era el español, es decir, contra el antiguo régimen, o el caso de Juan Bautista Alberdi, el padre del constitucionalismo liberal argentino. Pero no nos paramos aquí. Para todos los que me escuchen, esta revolución continua inspirada por el pensamiento de nuestros escolásticos del siglo de oro tiene hoy su continuación natural en la revolución anarcocapitalista y libertaria que se está llevando a cabo en todo el mundo con el liderazgo de este hombre, del presidente Javier Milei, y que por tanto hoy se hace merecedor, más que nadie en el mundo, del premio Escuela de Salamanca. Muchas gracias. Por cierto, muchas gracias, don Jesús, porque todas las copias que tenemos a nuestra disposición del que ya es bestseller La era Milei, de Philippe Backus, pues ha corrido a su costa, así que muchísimas gracias, don Jesús. Y no quisiera continuar sin antes aprovechar la ocasión para, desde el Club de los Viernes, hacer un reconocimiento explícito con todo nuestro sentimiento honesto hacia el pilar fundamental de esta administración tan revolucionaria, pero que, como siempre, cuenta con varios engranajes, y ese pilar fundamental es el jefe, doña Carolina Milei, para quien pido un fuerte aplauso.
Bueno, llegamos al momento culminante de este evento tan especial y para ello cedo la palabra a la persona que con tanta pasión ha llevado a cabo la tarea hercúlea y titánica de levantar este acto. Ella es la presidente, así me ha especificado, por favor, que lo diga, presidente del Club de los Viernes, Ana Gómez, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Señores, señoras, excelentísimo señor don Javier Milei. En un mundo que se arrodilla frente a la mediocridad, usted decidió erguirse en pie. Donde otros piden permiso para ser libres, usted rompió las cadenas con el arrojo de las ideas verdaderas. No vino a pedir perdón por ser libre, no vino a pedir perdón ni a disculparse por defender la libertad, la propiedad, la razón o al individuo. Vino a decir lo indecible, que el Estado no es el salvador, el Estado es el saqueador. Y no lo dijo con miedo, lo dijo con la claridad de los hombres que defienden un convencimiento, que defienden unas ideas de verdad, que defienden la raíz del ser humano y la raíz del ser, porque un hombre si no es libre no es hombre. Usted es un hombre que no necesita que lo aprueben, sino que le entiendan. Como todos los que estamos aquí, que defendemos la libertad y que nos resulta tan difícil muchas veces hacernos comprender con algo tan sencillo que es un bien natural. El Club de los Viernes le entrega hoy un premio a la libertad, pero no como una concesión, sino como un reconocimiento. Porque la libertad no se mendiga, la libertad se toma, y usted la tomó. Usted no es un político, no tiene nada de político, usted es un hombre libre. Y ese es el mayor título que un ser humano puede llevar. Es para mí un enorme honor poder hacer la entrega del premio a la libertad del Club de los Viernes Escuela de Salamanca. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Aparte, ahora ya se lo llevó el jefe de protocolo, no me lo pueden sacar, ese aviso. Además, es un placer enorme siempre tener la posibilidad de escuchar a este coloso de la libertad que es el doctor Jesús Huerta de Soto. Y cuando iba a hacer el primer, digamos, cuando hicimos el primer intento, lo que pasa es que Argentina es un país que tiene sus complejidades, había estado pensando en armar una suerte de charla con algo así como una construcción de un árbol genealógico de la Escuela de Salamanca. Y cuando me dijeron que iba a estar el profesor Huerta de Soto, dije, ¿qué tengo que estar diciendo? Yo no, digamos, va a decir cosas muchas más interesantes el profesor Huerta de Soto. Es decir, había pensado hacer un repaso sobre teoría del valor, digamos, sobre teoría monetaria, sobre teoría bancaria, digamos, es más, sobre el mercado laboral y toda la discusión de la tasa de interés, ¿no? Es decir, una discusión bastante compleja. Y en realidad me pareció que, digamos, lo que más podía hacer como... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que podía hacer como contribución, digo, para aportar algo distinto era contarle mi experiencia. Es decir, que básicamente es la forma en la cual estamos erradicando la inflación. Nosotros cuando llegamos al poder, la inflación venía corriendo más
que el 1% diario, eso en términos anualizados es cerca del 3.500% anual. Es más, si uno toma la inflación mayorista, que es la que suele adelantarse y es sobre la cual yo hago continua referencia, había sido el 54% mensual, eso anualizado da 17.000. Es decir, a ese nivel de locura venía viajando la inflación en Argentina. Y básicamente, tal como lo señala el profesor Huerta de Soto, yo llevaba años repitiendo una frase de Milton Friedman, pero con algunas mejoras que para los que entienden en teoría del valor son sustanciales y saben que solamente el principio es de Milton Friedman, pero el resto contiene muchísima escuela austríaca y su origen en la escuela de Salamanca. El postulado es simple, es conocido, y de hecho ayer en Twitter, después de que se conociera la inflación mensual del 1,5%, es decir, que la inflación al consumidor, que en su momento tocó el 25,5%, que en términos interanuales llegó a ser un casi pico de 300%, hoy básicamente, digamos, si se toma el interanual está en 43%, pero si se toma la punta ya está en 20%. Y créanme que voy a dar ahora los motivos por los cuales va a seguir bajando y la vamos a exterminar. Y era fundamental atacar el problema inflacionario, pero claramente, como dice nuestro máximo exponente de las ideas de la libertad en la Argentina, el profesor Alberto Venegas Linchijo, amigo de muchos de los que están acá, dice: no hay nada más útil que una buena teoría. Y el postulado es: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Hasta ahí llega la frase de Friedman y ahí le sumamos: generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o ocurren las dos cosas a la vez, lo cual deriva en una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben, que es lo que conocemos como inflación. Entonces, a partir de ese diagnóstico, lo que decidimos es, ok, hay que cortar con la emisión de dinero. Y en ese contexto nos encontramos con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro Nacional, 10 en el Banco Central. Y lo importante es que además esa deuda que tenía el Banco Central, que en realidad no era ni más ni menos deuda que se había generado porque el Estado, digamos, porque el Banco Central financiaba al Estado Nacional con emisión monetaria y después retiraba ese dinero, lo esterilizaba pagando tasa de interés, quedando condenados la desagradable aritmética monetarista de Sargent y Wallace, es decir, que el resultado final terminaba siendo más inflacionario porque se terminaba emitiendo más, porque nunca se corregía la cuestión fiscal. Eso se daba en una situación donde además dentro del Banco Central había 4 bases monetarias. Y durante el gobierno anterior, esos pasivos vencían en un lapso promedio entre 60 días y 90 días. Y una de las cosas que hizo el gobierno anterior fue pasar todos esos pasivos monetarios a un día.
Es decir, nosotros nos podíamos encontrar con una situación que de la noche a la mañana se nos quintuplicara la cantidad de dinero, con el desastre que eso podía implicar. No solo eso, sino que además había vencimientos de deuda en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares americanos, y que dado la relación, dado lo que era básicamente la cantidad de base monetaria en Argentina, era por lo menos entre 8 y 9 bases monetarias, más que si obviamente había que pagarle y no tenían los recursos, hubiera hecho multiplicar por 10 la cantidad de dinero. Entonces, fíjense que teníamos escondido ahí cerca de 15 bases monetarias dando vuelta. Pero además teníamos el mercado de cambios intervenido y con una brecha del 200%, es decir, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Básicamente había una relación 3-1. El Banco Central tenía reservas internacionales negativas por 12.000 millones de dólares. Teníamos deudas con importadores por el equivalente a 45.000 millones de dólares. Y además teníamos caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque nunca cumplimos con las metas fiscales. Es decir, estábamos literalmente desnudos, llenos de agua, bañados, sentados en la silla eléctrica. Y con muchos tratando de enchufarla y hacerla funcionar, ¿no? Digo, porque no. Por eso muchas veces digo que tenemos que saber separar entre los liberales libertarios y los liberales libertarados, ¿no? Digamos, en este grupo, digamos, siempre incluyo al imbécil de Hans Gemma Hoppe y otros, digamos, de Argentina, que, digamos, ya dicen las mismas estupideces. No, era muy fácil, cerraba el Banco Central y se terminaba el problema. El problema es que los pasivos remunerados y la base monetaria son pasivos. Y si ustedes cerraban el Banco así central, así porque sí, el valor de esos instrumentos se hacía cero. Y la única forma de hacer cero esos instrumentos, ¿cómo es? Haciendo que el nivel de precios tienda a infinito. Es decir, hubiera generado una tremenda hiperinflación, la pobreza hubiera estallado y hubiera ido a niveles del 95%, hubiéramos tenido una situación aún peor que la de Venezuela, y cuando llegaban las fiestas, cuando llegaba Navidad y Año Nuevo, digamos, toda la parafernalia peronista hubiera empezado con los saqueos y demás, y hoy claramente yo no estaría acá. Es decir, con lo cual, esto no solo se trata de saber de teoría económica, se trata de entender secuencialidades, se trata de entender lo perverso que es, me debo estar derritiendo, lo perverso que es la política, y sobre todas las cosas hay que saber qué hacer, cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas hay que tener coraje. Por lo tanto, en este contexto, lo principal que teníamos que intentar era terminar con la inflación, y con eso había que terminar con la emisión monetaria. Es decir, era necesario frenar la máquina que imprimía billetes. Y así es que lo primero que hicimos fue cortar con el déficit fiscal. Acá es muy interesante, digamos, en una charla el doctor de Sturzenegger lo plantea de manera genial. Dice que muchas personas lo llaman, digo, si bien esta parte de la motosierra es la motosierra de Caputo, de Toto Caputo, que me puso muy feliz cuando lo nombraron el mejor ministro de Economía del mundo, cuenta
que muchos lo llaman, digamos, como desde su rol de profesor en Harvard, muchos lo llaman para decirle, bueno, tengo que hacer el ajuste, y cómo hago, y qué esto, y qué lo otro. Y entonces le dice, bueno, ¿cuánto tenés que ajustar? Bueno, 5 puntos del PBI. Ok. ¿Y qué pensás hacer? Bueno, más o menos, 1 punto por año. Y le dice, ¿y usted? No, bueno, digamos, ¿qué te parece si ajustás 5 en un mes? Dice, no, eso es imposible. Bueno, es lo que hicimos nosotros, ajustamos 5 en un mes. En estricto rigor les cuento que no ajustamos 5, ajustamos 7, porque en el despiole que estábamos, literalmente en la silla eléctrica, y uno empezó a cortar. Entonces, digamos, sobre reaccionábamos el ajuste, hicimos un ajuste de 7 puntos y después empezamos a recomponer partidas. Concretamente, el gasto público lo redujimos en 30%. De hecho, un trabajo que hicieron los ayudantes del doctor Sturzenegger dice, bueno, voy a chequear en el tiempo, desde el año 40 en adelante, quién hizo semejante reducción del gasto público. Y entonces dice que encontró 14 casos, pero que todos esos casos se habían dado después de una guerra. Es decir, que no hay registro histórico alguno de alguien que haya achicado 30% el gasto público sin estar en guerra. O sea, con lo cual además hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia. Pero ese no es todo, porque teníamos también 10 puntos del PBI en el Banco Central. Entonces, nuestra primera tarea fue frenar el primer grifo de emisión, que era cortar con el déficit fiscal, y eso lo hicimos desde en el primer mes. Llevamos 17 meses continuos de superávit financiero, es decir, no solo en el operativo, sino que además pagamos los intereses. Y en ese contexto, el riesgo país, que estaba en torno a los 3.000 puntos básicos, hoy está buscando romper los 600 puntos básicos, es decir, hay una drástica caída de la tasa de interés como consecuencia de la reducción del riesgo país. Por lo tanto, la segunda fase del programa consistía ahora en terminar con el déficit cuasi fiscal. Ahí, básicamente, nosotros lo que hicimos es que más bien asumimos, porque tampoco teníamos dólares como para defender el tipo de cambio, no podíamos levantar todas las restricciones porque básicamente el sistema estaba profundamente desequilibrado y la dinámica de los stocks podía, si se convertían en flujos, nos generaba un desastre inflacionario. Entonces, lo primero que hicimos fue corregir el tipo de cambio, y al hacer saltar el tipo de cambio, la expectativa de devaluación desapareció, y eso nos permitió arbitrar la tasa en pesos y en dólares, que si bien era positiva en términos de dólares, en términos reales de pesos era negativa. Digo esto porque el Fondo Monetario Internacional y muchos economistas domésticos decían que había que subir la tasa de interés, y si nosotros subíamos la tasa de interés, solo si hubiéramos seguido, por ejemplo, la inflación minorista del primer mes, o sea, ya al mes siguiente no teníamos 4 bases escondidas en el central, si no hubiéramos tenido 5, así que imagínense, digamos que eso no hubiera terminado bien. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿qué haría el mercado? Arbitraría acá la tasa. Y eso fue lo que permitió ir licuando en parte la deuda del Banco Central, mientras que los que estaban en esas posiciones seguían ganando en dólares. ¿Está bien? Ok. Pero no solo eso, esa deuda nunca tendría que haber estado en el Banco Central, porque esa deuda se generaba básicamente porque el Estado, digamos, le daba letras intransferibles y se llevaba dólares al Banco Central,
o alternativamente le pedía adelanto de utilidades o demás aberraciones o transferencias, y eso hacía que para financiar al fisco. Y en realidad, y después el Banco Central rescataba ese dinero pagando tasa de interés. Es decir, que era una forma indirecta de endeudamiento del Tesoro Nacional. Entonces esa deuda nunca debería haber estado adentro del Banco Central. Debería estar en cabeza del gobierno. Y ahí, en una labor titánica del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comenzaron todo un trabajo de desmontar los pasivos monetarios del Banco Central y llevarlos, digamos, hacia el sector público, hacia el Tesoro, que es quien verdaderamente se había endeudado. De modo tal que el problema que había causado el sector público no se transformara en un problema de índole monetario con las características nocivas que tiene la inflación, ya sea por la distorsión que genera en los precios relativos y por lo tanto, digamos, no solo que achica el horizonte de planificación de los seres humanos, de los individuos, porque como decía Hayek, cuanto más planifica, cuanto más planifica el Estado, menos planifica el individuo. Es decir, cuanto más mete la mano el Estado, más nos arruina. O sea, que en lo cual también genera una distorsión para el cálculo económico, lo hace muy complicado. Pero además, como también, y eso, digamos, también impacta de manera más cruel y violenta sobre los sectores más vulnerables. De hecho, cuando nosotros asumimos, el propio sinceramiento de las variables llevó los niveles de pobreza al 57%. Básicamente en Argentina la medición oficial de la pobreza se hace de manera semestral. Esto tiene un sentido, porque si esa variable viene creciendo, siempre en el semestre se pone el promedio y es un número que está subestimando. Es decir, no porque, digamos, no haga bien los números el INDEC, sino que en realidad, por ejemplo, al soviético, al comunista de la provincia de Buenos Aires, porque en un momento le parecía, eliminó la estadística porque le parecía estigmatizante. Es interesante porque los medios de comunicación, por eso cuando lo vi acá a Wall Street Wolverine, digamos, me dio mucha alegría porque él tiene una frase maravillosa que dice: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Imagínense que en la motosierra, digamos, habiendo eliminado obra pública, transferencias discrecionales, algo que no podía dejar de eliminar era la pauta oficial. Así es que si ven que en alguna basura mediática argentina dicen que maté a Kennedy, es falso, porque, digamos, yo nací en el año 70. Pero entonces, básicamente, lo interesante es que nosotros, al bajar el riesgo país, pudimos empezar a hacer toda esta transferencia de deuda. Y lo más interesante es que, estaba con el tema de la pobreza, pero también hay otro tema que es importante. Cuando ustedes, que no está contemplado en la pobreza, en la medición, porque ustedes tienen los precios, digamos, de que había controles de precios. Entonces a ustedes les quedaban los controles de precios y tenían esos precios marcados. Pero ¿cuál es el problema? Que ustedes iban a la góndola y el bien no estaba. Entonces ya estaba subestimada la pobreza, porque no estaba, digamos, no estaba el efecto de la escasez, de que ustedes iban a buscar el producto no estaba y consecuentemente tenían que comprar otro que sí era más caro, o la distorsión de que ustedes modifican su sendero o su patrón de consumo a la luz de las distorsiones de los controles de precios, porque van desviando el consumo. Y obviamente que cuando nosotros sinceramos todo eso, la pobreza fue el 57%. Ahí sí las basuras mediáticas dijeron que la pobreza la habíamos hecho subir al 57%.
Después, cuando el número empezó a caer, evidentemente ya no sirve más las mediciones ni privadas, ni mensuales, ni nada. Solo sirve contra donde la mejora es peor. Pero para que, digamos, o sea, le siga doliendo más a la basura mediática, porque son cómplices de los políticos ladrones, hoy la pobreza está debajo del 35%. Bajamos la pobreza en 22 puntos porcentuales. Y eso implica que 10 millones de personas salieron de la pobreza. Es decir, que nosotros, los desalmados, los insensibles, los malos de la película de los liberales libertarios, justamente favorecimos con mayor fuerza a los que menos tienen, sacando a 10 millones de personas de la pobreza. Por lo tanto, en ese contexto, digamos, estábamos entonces haciendo el pasaje de la deuda del Banco Central al Estado Nacional. Y entonces alguien puede decir, no, bueno, pero estaban aumentando la deuda o demás cosas que dicen estos. Yo no quiero decirle primate porque yo creo que la Sociedad Protectora de Animales me tendría que denunciar por maltrato a los animales. Es decir, crean que tengo que hablar con simios que creen que rolear la deuda es tomar deuda. Cuando es tan fácil, porque si tomamos el monto de deuda, mal que le pese a la basura mediática y a la casta inmunda política, somos el primer gobierno en la historia que en un año bajamos deuda y bajamos 45.000 millones de dólares de deuda. Es cierto que parte porque la licuamos, digamos, con esto del arbitraje de las tasas, pero también es cierto que 25.000 millones de dólares lo pusimos cash. Entonces, allá por mediados del año pasado, se terminó de limpiar el Banco Central. Y si ya parecía mucho hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, imagínense entonces que en 6 meses concretamos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. No solo eso, sino que además, como si fuera poco, devolvimos 2 puntos del PBI en baja de 19 impuestos. Vaya que estamos haciendo algo por el modelo de la libertad. Pero aún así, la inflación todavía le costaba bajar. Nosotros sosteníamos que, además, la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Es por eso que días atrás yo le señalé públicamente que para mitad del año que viene la inflación habrá sido historia en Argentina, porque dejamos constante la cantidad de dinero desde mediados del año pasado. No creció más. Por lo tanto, más tarde o más temprano, la tasa de inflación en Argentina va a desaparecer. Y en ese sentido, detectamos otro problema que teníamos. Los niveles de agregados monetarios en Argentina eran muy bajos. Es decir, la base monetaria en términos del PBI debería oscilar entre 10 y 15 puntos del PBI y estaba en 2,5. Entonces sabía claro que había demanda de dinero potencial para que pegue un salto de nivel la demanda de dinero. Pero además también había otro problema, bueno, no es un problema. Como la economía está creciendo fuertemente, a pesar de lo que vaticinaban los keynesianos, porque una de las cosas que decían que si uno hacía un ajuste de estas características, nos íbamos a hundir en una recesión. Ajustes de la mitad del tamaño habían generado caídas del PBI de 15%. Por lo tanto, nos auguraban un desastre en términos de actividad, empleo, pobreza. Es interesante porque
el gobierno anterior nos había dejado un arrastre estadístico negativo en el PBI porque venía cayendo de cerca del 3%. Cuando ustedes toman el número final es un número que está en términos del 1,5%. Pero si ustedes toman la frecuencia mensual, el PBI de diciembre del 24, a pesar de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, terminó 6% arriba del PBI de diciembre del 23. Con lo cual también terminamos con otro mito keynesiano e intervencionista que ajustar al Estado es recesivo. No, ajustar al Estado fue expansivo. Entonces, frente a esa situación de que se tenía que recomponer la demanda de dinero porque la inflación estaba bajando, que la economía está creciendo, de hecho, entre abril y diciembre la economía se expandió 10%, en el primer trimestre se expandió al 6%, en el segundo trimestre lo está haciendo al 8%. Está claro que dada la cantidad de dinero fija vamos a tener un problema, porque me está creciendo mucho la demanda de dinero y tengo la cantidad de dinero fija, la base monetaria la tengo fija. Entonces, mientras que haya sobrante monetario fruto de lo que eran las intervenciones del Estado Nacional, de controles de cambio, del tipo de cambio y demás, y controles de precios, recomiendo enfáticamente ver el capítulo monetario de El hombre, la economía y el Estado de Rothbard. Describe el money overhang a la perfección, con lo cual Dios se los dejo como una linda tarea para hacer. Entonces, de hecho, el sobrante monetario que teníamos era por lo menos el doble del que habíamos tenido en el Rodrigazo en 1975, cuando la tasa de inflación se multiplicó por 6. Y en ese sentido, es decir, mientras que hubiera money overhang, nosotros podemos seguir manteniendo esta tendencia de cantidad de dinero fija, digamos, y demanda de dinero creciente, porque se va absorbiendo ese money overhang, ya sea parte por precios y parte por cantidades. El problema radica en cuanto ese número llega, se agota el money overhang, la inflación se hace cero y Argentina tiene que empezar a transitar la deflación, pero con una estructura contractual no adecuada a eso. Digo, yo cito hasta el cansancio, se me debe haber acalambrado por lo menos 20 veces la lengua, digamos, citando al hermoso libro de Philippe Bagus, Defendiendo la deflación, pero la estructura contractual está ahí. Y la silla eléctrica, digamos, hay gente siempre dispuesta a encenderla. Entonces, básicamente decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas empezaran a utilizar los dólares? Argentina es un país que tiene hoy, para que se den una idea, 10 bases monetarias fuera del sistema. Es decir, los dólares que sacaron del sistema los argentinos equivalen a 10 bases monetarias. Porque en el fondo la cantidad de dinero dentro de la economía la determinan los individuos. Porque en el fondo la demanda de dinero es una demanda derivada que es un espejo de lo que pasa en el mercado de bienes. Consecuentemente, la cantidad real de dinero en una economía la determinan los individuos. Y no hay nada mejor que la monetización de la economía la hagan los propios individuos. Entonces, en ese contexto nosotros lanzamos la primera etapa, la dolarización endógena. Es decir, una etapa donde la gente podía empezar a hacer todas sus transacciones en moneda extranjera. Es decir, ustedes pueden hacer todas las transacciones en la moneda que quieran en Argentina. Sin embargo, no funcionó. La gente no las hacía, seguía usando los pesos. La gente no monetizaba. Entonces, otra de las cosas que nosotros dijimos, bueno, acá tiene que jugar un rol fundamental también eliminar el cepo.
y entonces empezamos a trabajar en la eliminación del cepo, es decir, de los controles de capitales. Y una de las cosas que nos parecía también muy importante era sanear el balance del Banco Central. Porque si básicamente los pasivos del Banco Central son deuda, yo sé que por condición de transversalidad los saldos reales tienen que ser cero. Y pueden ser cero ya sea o porque pagué esa deuda o porque los precios se fueron infinitos. Ahora, cuanto más robusto sea el activo del Banco Central, más tengo para honrar esos pasivos monetarios. Y consecuentemente, cuanto más saneado el balance del Banco Central, el nivel de precios de largo plazo es más bajo. Y si yo tomo el nivel de precios hoy y el de largo plazo, la pendiente es la inflación subyacente que tiene esta economía. Por lo tanto, en la medida que yo vaya limpiando el balance del Banco Central, robustezca el activo del Banco Central, o sea, en la etapa 2 limpiamos el pasivo del Banco Central, en la etapa 3 básicamente empezamos a trabajar sobre el activo del Banco Central, hacerlo más solvente, por ende que el nivel de precio de largo plazo sea más bajo y por ende la inflación a la cual viaja el sistema caiga. En ese sentido fuimos al Fondo Monetario Internacional e hicimos una propuesta absolutamente revolucionaria, porque en general todos los países van al Fondo Monetario Internacional ¿para qué? Para pedir deuda para financiar el déficit fiscal. Es decir, para que lo puedan hacer gradualmente, para que no le duela a la gente, lo cual es mentira. Es decir, lo mejor que se puede hacer es hachazo duro y puro al gasto público, porque es devolverle dinero a la gente. Entonces, fuimos al Fondo Monetario Internacional y pedimos armar un paquete para sanear el balance del Banco Central, para sanear el activo del Banco Central, para que esos pesos que tiene en el bolsillo cada argentino de bien empiece a tener una contraparte de valor, que tenga valor, que no sea un papel pintado. Y en ese contexto, nuestras estimaciones decían que para salir del cepo necesitábamos cerca de 12.000 millones de dólares. Y como tanto el Toto Caputo como yo somos muy aversos al riesgo, porque afuera es fácil, pero con la silla eléctrica no es tan fácil. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a ir a un esquema de banda, pero abrimos si nos dan 15.000 millones de dólares. De modo tal que pudiéramos entregar, pudiéramos comprar pesos con dólares por el equivalente de 3.000 millones de dólares. No es trivial la terminología, si ustedes se fijan, estoy usando una terminología distinta, porque otros dirían, venderíamos 3.000 millones de dólares, pero estoy diciendo otra cosa. Estoy comprando pesos, porque lo que estoy diciendo es, yo quiero dejar constante la cantidad de dinero. Quiero terminar con la estafa del señoriaje. Porque la cuestión no es que el impuesto inflacionario sea cero. Eso es una mentira. Porque entonces si yo tengo crecimiento de la demanda de dinero y lo acompaño con crecimiento de la oferta, entonces los precios, no suben. Es cierto, pero estoy estafando a la gente. ¿O acaso, no estoy emitiendo dinero? Si no estuviera el Banco Central emitiendo dinero, habría habido sana deflación. La deflación por crecimiento. Y ahí está el monto de la estafa. Por lo tanto, hay que dejar terminantemente prohibido emitir dinero. Y en ese contexto, nosotros armamos el programa, tuvimos que sufrir todo tipo de presión por parte de la oposición, tuvimos que soportar todo tipo de mentiras, muchos periodistas claramente corruptos apostando
para que nos vaya mal, difundiendo todo tipo de mentiras. Es más, digamos, me he tenido que enfrentar a la situación de leer que estaba haciendo, que supuestamente estaba haciendo renunciar a mi ministro de Economía, y estaba en el avión con el ministro de Economía diseñando la política, aspectos de la política económica. O tener que ir a reuniones y me digan, me llevaban a un costado y decía, pero usted no lo va a echar, ¿no? O sea, eso es lo que genera la mierda de los periodistas. Por eso creo que son seres tan despreciables, en un 90%. Entonces, eso no, tampoco fue gratis, porque nos generó mucha volatilidad. Nosotros teníamos que anunciar ya el programa, que algo íbamos a hacer. Lo hicimos el 1 de marzo, y entre la complicidad de las basuras periodistas y las basuras de la política nos generaron muchísima inestabilidad, nos hizo caer la demanda de dinero, la inflación trepó al 3,7% mensual. Decían que cuando abriéramos se iba a ir entre el 5 y el 7% y de ahí se iba a empezar a especializar y no iba a bajar nunca más. Y al final terminamos consiguiendo un paquete de 49.000 millones de dólares, básicamente 20.000 del fondo, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del BID, 2.000 de un ripo y el gobierno de China que nos refinanció el swap. En ese contexto, ¿qué decían periodistas y políticos? Que de ninguna manera me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral, que si lo hacía después de las elecciones. Sin embargo, yo decía que si me daban 15.000 millones de dólares cash, lo abría. El programa contiene 20.000 millones de dólares cash. Y como hacer lo correcto no se negocia, porque la libertad no se negocia, cuando conseguimos el programa con 20.000 millones de dólares cash, abrimos el cepo. También quiero hacer una nota de color sobre esto, el porqué de las bandas. La realidad es que Argentina es una sociedad que estuvo acostumbrada a vivir en la continua represión financiera en los últimos 90 años. A punto tal que, por ejemplo, está muy arraigado en que, digamos, los saltos en el tipo de cambio, es decir, una devaluación de la moneda, lleva a la aparición de la inflación. Y en realidad eso, digamos, es como que hay una causación desde el tipo de cambio hacia el nivel de precios, cuando en realidad la causación es desde la cantidad de dinero a los precios, donde el tipo de cambio es un precio más, y como es un activo financiero, trepa primero y después siguen los demás. Digamos, o sea, si supieran el efecto Hume Cantillon, digamos, podrían verlo con claridad. Es decir, yo puedo tener una situación donde me cae la demanda de dinero en un arbitraje contra el dólar, entonces primero sube el dólar, después suben los transables, después suben los mayoristas, después suben los precios minoristas y por último los salarios. Por eso además también es altamente impopular la devaluación. Pero tiene que ver con un problema de lo que está ocurriendo en el mercado monetario. Porque si yo, por el motivo que fuera, decido demandar más dólares, o porque cambió mi preferencia, o porque hubo un cambio en el contexto internacional del mercado de divisas que lleva a que el dólar esté más caro, si yo me mantengo comprando la misma cantidad de dólares, ¿qué me va a pasar ahora? Una mayor proporción de mis ingresos los voy a tener que aplicar ahí. Eso significa que voy a tener que gastar menos en otros lugares. Y por ende esos precios van a caer. Es decir, si hubieran leído la economía en una lección de Hasley, lo sabrían, pero no leen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
En ese caso no hay ningún tipo de problema y ahí queda claramente demostrado que no hay una causación desde el tipo de cambio al nivel de precios. Ahora bien, si el Banco Central en esa consideración supone que los precios no van a caer y emite, entonces aparece la emisión monetaria que convalida. Entonces, como llevamos 90 años de vivir en esa enfermedad, donde siempre hubo inflación, porque además la convalidación monetaria no es que venía después, ya se había generado antes financiando el déficit fiscal. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la gente había encontrado que había una relación entre el tipo de cambio y el nivel de precios. Y la realidad es que durante 90 años ese modelo le dio la razón. Es como si yo estuviera parado, digamos, en el momento que escribió Malthus y su modelo, y yo miro para atrás, si le doy la tarea a un econometrista, Malthus tenía razón. Y sin embargo, se equivocó ferozmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese contexto, básicamente, nosotros nos encontramos con que teníamos que explicar que la relación iba desde la cantidad de dinero a los precios, porque, digamos, la gente no tiene la culpa de lo que pasó durante los últimos 90 años. Entonces, teníamos que flotar, pero que la gente no tuviera miedo, es decir, que estuviera acotado el problema. Por eso las bandas, por eso un techo y por eso un piso. Pero vean que tanto el techo como el piso se mueven al 1% mensual. El techo crece al 1% mensual y el piso baja al 1% mensual. En el límite se van a un tipo de cambio libre. ¿Y de dónde salió esa idea? Digamos, o sea, por eso no hay nada más útil que una buena teoría. Si ustedes tuvieron la suerte de tomar algún curso de equilibrio general, ustedes se van a encontrar que, digamos, la primera parte de un curso de equilibrio general trabaja con funciones, es decir, aplicaciones punto a punto para que ustedes puedan demostrar que el equilibrio existe, pero que además es único. La parte de la estabilidad es más fácil porque con suponer que los efectos directos son mayores que los cruzados alcance y sobra, lo cual es bastante obvio. Es decir, es obvio que el precio del té pega más en el mercado del té que en el del café. Digo, no hay que ser un genio para eso. En ese sentido, básicamente, esa es la primera demostración de existencia que hacen con conjuntos acotados y demás, para poder aplicar un teorema de punto fijo. Después lo quieren hacer más general, entonces trabajan con correspondencia, es decir, aplicaciones punto conjunto. Es decir, permiten otro tipo de niveles de sustitución más violento, por decirlo de alguna manera. Y la etapa más amplia de todo es cuando ustedes no acotan la economía, que la economía no esté acotada. Eso trae algunos problemas desde el punto de vista matemático, porque para aplicar los teoremas de punto fijo necesita que esos conjuntos estén cerrados, acotados, que sean convexos, que las funciones sean continuas y si son correspondencias sean semicontinuas superiormente. Pero, ¿qué es lo que hace la última etapa? Libera esa restricción de que el conjunto esté acotado. Entonces el problema es que no podemos aplicar los teoremas de punto fijo. O sea, tenemos un problema. Y los teoremas de punto fijo están hechos así, no digamos como nosotros queremos. Entonces, ¿cuál es el truco que hacen los economistas de equilibrio general? Generan una economía artificialmente acotada. Es decir, no está acotada, pero yo le invento una cota. Y si cuando yo voy a probar la existencia, el equilibrio no está en el borde, entonces quiere decir que entonces ahora ese equilibrio existe y todas las propiedades del equilibrio. Este es exactamente el mismo proceso. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Acotamos artificialmente y que el tipo de cambio dentro de la banda fluctuara. Dijeron que, obviamente, los econochantas, los economistas pifiadores de siempre y sus socios, las basuras periodistas, digamos, 90%, para que después no lloren, no, nos mete a todo en la misma bolsa. Entonces, solo el 90% miente recurrentemente.
entonces, es interesante esto. No, porque nosotros hemos caído en el ranking de libertad de expresión. ¿No? Como que, claro, ¿saben por qué caímos en el ranking? Porque quitamos la pauta oficial. Es decir, justamente le dimos libertad de que hagan lo que se les canta. Es decir, me pueden decir cualquier cosa. Pero claro, parece que les toqué el órgano más sensible del ser humano, el bolsillo. Entonces, después de decir que el tipo de cambio se iba a ir al techo de la banda, que íbamos a perder miles y miles de millones de dólares, que la inflación se iba a disparar, que se iba a ir a niveles del 5, del 7% y que después no iba a bajar más, el tipo de cambio bajó y está más cerca del piso que del techo. Es más, piensen esto, porque esto es bien básico. Digo, van Economía 1. Aún estudiando de los libros básicos, ¿no? Entonces le grafican oferta, demanda, ¿no? Y entonces le ponen el caso de un precio mínimo. ¿Qué pasa cuando ponen un precio mínimo? Les queda un exceso de demanda y el precio en el mercado paralelo les queda arriba. Si ustedes liberan, ¿qué pasa? Se expanden las cantidades y el precio pasa, y el precio cae. ¿Qué pasó? Las cantidades transadas en el mercado de cambio aumentaron fuertemente y el precio fue a un punto intermedio, más cerca del piso que del techo. Punto para la teoría económica, otro gol en contra para periodistas y economistas mentirosos. Entonces, bueno, ya está, salimos del cepo. Bueno, ahora está todo bárbaro. Que empiece la dolarización endógena. No pasaba. No pasaba. Ahora habíamos abierto el cepo. Todo con él no había saltado el tipo de cambio, no se había digamos, no había pasado nada de todas las cosas que decían y no pasaba. Y entonces, hace poco mandamos una de las reformas más revolucionarias, que es la reparación histórica a los ahorristas argentinos, donde en Argentina, hasta ese día, todos éramos culpables de evasión fiscal, salvo que pudiéramos probar lo contrario. A partir de esta medida, somos todos inocentes hasta que la agencia de recaudación muestre lo contrario. Y esto también es muy interesante, porque se revierte la carga de la prueba. Es decir, al margen de que yo creo que el Estado es una organización criminal, violenta, digamos, o sea, que los impuestos son un robo, pero necesito tiempo. Les voy a comentar algo que también les va a gustar. Nosotros, hoy Argentina debe tener cerca de 450.000 millones de dólares de deuda. Y nosotros, con el equipo de Toto Caputo, asumió que si llegáramos a estar en el poder hasta el 2031, es decir, que los argentinos en el 27 decidan acompañarnos, y con las perspectivas, digamos, de sendero de crecimiento en el cual Argentina se ha metido, estamos estimando que podríamos estar creciendo a tasas entre el 6 y el 8% anual. Y no solo eso, sino que además lo que vamos a estar haciendo es que todos los años vamos a devolver 1,5 puntos del PBI en impuestos. Eso significa que al finalizar el mandato le estaríamos devolviendo a los argentinos la ligera cantidad de 500.000 millones de dólares. Entonces, yo voy a hacer una explicación muy simple de qué va esta cuarta transformación monetaria, que implicó hacer como 300, hubo que quitar 300 regulaciones. Y en ese sentido,
básicamente ustedes cuando tienen que declarar ganancias, declaran ingresos y les hacen declarar un consumido. Entonces, ¿qué pasa? Supongan que ustedes ganaron 100, pero gastaron 400. Entonces, ustedes le tienen que informar a la agencia recaudadora que ustedes gastaron 400 también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No les cierra ahí un diferencial de 300. Entonces, ¿qué hacía la agencia recaudadora? También miraba la variación patrimonial, de modo tal de que si a ustedes el patrimonio no les caía en 300, los caía por ahí. Y había toda una serie de controles. Es decir, por ejemplo, cada vez que ustedes iban al supermercado, si la compra superaba el equivalente a $100, había que informarlo a la agencia recaudadora. Para que más o menos darse una idea del nivel de control soviético al que estábamos inmersos. ¿Cómo? La tiranía del control, me encantó. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Quitamos que haya que declarar el consumido y la variación patrimonial. Y hoy, digamos, no hay que informar nada, salvo que ustedes gasten más que $50.000 por mes. De esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes se van a encontrar con una situación que hoy los argentinos pueden sacar los dólares que estaban fuera del sistema y usarlos libremente. Y no va a haber forma bajo la cual la agencia recaudadora los pueda perseguir. Y esto es muy interesante porque básicamente lo que permite es que entonces ahora los individuos puedan monetizar la economía cuando y como quieran. Es decir, lo único que van a tener que hacer es sacar los dólares del colchón cuando quieran, como quieran, de la manera que quieran. Es decir, van a poder utilizar todo ese ahorro libremente, van a poder disponer del fruto de su trabajo libremente y nadie los va a perseguir. Por lo tanto, si nosotros tenemos en los colchones escondidas 10 bases monetarias, cuando todo este proceso haya tomado curso, nos vamos a encontrar con una base monetaria en pesos y vamos a tener el equivalente a 11 bases monetarias en dólares. Por lo tanto, dolarizar y cerrar el Banco Central va a ser tan fácil como un chasquido de dedos. Es decir, con lo cual, si bien yo durante campaña prometí, digamos, la libre elección de monedas, bien inspirado en Hayek, en ese maravilloso libro La desnacionalización del dinero, ahí, digamos, cerrar el Banco Central está a tiro de nada. Pero, dicho esto, o sea, no he negociado ninguno de mis postulados. Y lo que quiero hacer para cerrar esto, porque yo solía decir que, digamos, el primer gobierno de Menem había sido el mejor gobierno de la historia argentina. Durante ese gobierno se tuvo un programa de estabilización muy exitoso, que fue la convertibilidad, y se hicieron 100 reformas estructurales. Nuestro programa de estabilización está haciendo que la inflación baje mucho más rápido que la convertibilidad, pero con algunas cosas bastante distintas. Primero nunca hubo control de precios, ni llamamiento a reordenar, ni digamos, a disciplinar. No hubo una hiperinflación previa que dejara los saldos reales tan abajo que la propia remonetización y recuperación de la demanda de dinero permitiera estabilizar más rápido. No se controló el tipo de cambio, que es un atajo para que eso fuera muchísimo más rápido.
No solo eso, no se expropiaron derechos de propiedad. Es decir, Argentina cumplió con los acreedores que se les debía la deuda de las importaciones. Argentina cumplió con los acreedores que tenía el Banco Central. Argentina cumplió con el Fondo Monetario Internacional y Argentina también honró la deuda con el mercado. Es decir, hicimos todo esto sin generar una sola expropiación. Respetamos el derecho de propiedad a rajatabla. Y como si todo eso fuera poco, muchos programas de estabilización a la luz de los problemas con los subsidios arrancaban. Primero alguien tenía que hacer el trabajo sucio, ¿sí? Alguien venía y devaluaba, alguien venía y licuaba, alguien venía y expropiaba, alguien venía y, digamos, subía el precio de las tarifas. Nosotros nos encontramos que las tarifas al momento de asumir cubrían solamente el 20% del costo. Las tarifas reguladas, ¿no? Hoy se cubre el 100%. Y a pesar de todo esto, la tasa de inflación, si la medimos en dólares, bajó, porque en la convertibilidad había tipo de cambio 1 a 1, bajó mucho más rápido que la convertibilidad. Es más, como les decía, la inflación consumidor llegó a tocar niveles del 300% anual y hoy viaja al 20% anual y va a desaparecer a mitad del año que viene. Pero es más, si ustedes miran la inflación mayorista, que es la que se anticipa, la que venía viajando al 54% y que tocó picos de 500, 600 interanual, es probable que este mes la inflación mayorista, que se va a comunicar en el martes que viene, arranque con 0. Es decir, que vamos a estar pasando de niveles del 500, 600% a niveles de menos del 10% anual. Y todo esto respetando el derecho de propiedad. No hemos vulnerado a nadie. Todo hecho en libertad. Y si además de eso sumamos que hicimos 2.500 reformas estructurales, no solo que tenemos un programa antiinflacionario entonces que fue mejor que la convertibilidad, sino que además es 25 veces más reformista solo en un año y medio, con el 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Por más que no le guste a los econochantas, por más que no le guste a los periodistas, somos el mejor gobierno de la historia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Argentina! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la fuerza del cielo!